Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Hola a todas las personas y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio del podcast de Double M. Soy Isa Barbuezo y si nos escuchas por primera vez te cuento brevemente qué es Double M y sobre todo para que entiendas de lo que vamos a hablar hoy. Esta empresa es una consultora especializada en ayudar a empresas e inversores extranjeros a establecerse en Indonesia y en todo el sudeste asiático, además de Corea, otros lugares, en fin. Nos podéis buscar aquí en la web, así que ahora os voy a contar que Double M se ocupa de todo lo que suena complicado: permisos, licencias, constitución de empresas, visados, fiscalidad, sobre todo para que podáis concentraros en lo que de verdad importa, que es hacer crecer vuestro negocio en sitios donde realmente es complicado. Y me encanta hacer estos podcasts porque saco muchísima información y me dedico a exprimir eso, pues a nuestro querido Marc, que ahora te daré paso, por cierto, y sacar la información que realmente sé que preguntáis. Y yo también me pregunto, ¿eh? Así que si nos habéis visto otros días, sabéis que esto siempre es interesante, por lo menos a mis ojos, que para eso nos lo curramos. Y hoy vamos con un tema que, atención, puede marcar la diferencia entre construir en Indonesia con tranquilidad, meterse en un lío serio. Muchas veces se habla, ¿no? En Bali, pues una villa, construir aquí, ¿qué licencia necesito? Y bueno, pues vamos a hablar de lo que es el antiguo IMB, que todavía se sigue hablando. Es un documento obligatorio, ¿vale? Que ya cuando estás soñando en la villa de tus sueños en Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Yakarta, donde sea en Indonesia, dices, uy, que no puedo poner ni el primer ladrillo. Así que nada, mira, no os asustéis porque lo vamos a explicar de forma súper sencilla, paso a paso. Así que quedaros hasta el final porque Mar tiene información importante, ¿de acuerdo? Así que al finalizar el capítulo, es verdad que vais a entender la conexión entre una PTPMA, que es una empresa de capital extranjero, en Indonesia. Ya hemos hablado mil veces, así que no me voy a liar con esto, pero ¿qué relación tiene esta con los códigos de actividad empresarial o KBLIs y por último con la licencia de construcción? ¿Vale? Así que en este episodio sí que vamos a hacer de influencer, os vais a tener que quedar hasta el final. Y Mar, oye, me estoy alargando mucho y no te estoy dejando ni hablar, así que por favor, ya sé que me miras como diciendo, termina ya que tengo ganas de hablar. Bienvenido, Marc. Hola Isa, ¿qué tal? Encantado de volver a estar aquí con vosotros y de ver a la audiencia de nuevo. Y nada, vamos a meternos en el corazón, en la pomada de uno de los temas más desconocidos por los inversores extranjeros, que es cómo se regula realmente la construcción en Indonesia. Mucha gente cree que basta con comprar un terreno, contratar un arquitecto y ponerse a construir a lo loco. Pero en realidad el proceso legal empieza antes, empieza desde que tenemos bueno, incluso antes de que tengamos el primer plano. Entonces, vamos a hablar hoy de todos estos permisos, sin tecnicismos. Vamos a intentar mantenerlo claro, aunque sea la verdad un tema un poco complejo, pero vamos a mantenerlo claro. Entonces, bueno, como has dicho, Ixa, no se trata de asustar, pero sí que tienen que estar seguros con las licencias, ¿no? Sobre todo si no tienen SLF, si no tienen PBG, es algo que tienen que corregir, ¿no? Porque si algo pasa, pues pueden haber problemas, pueden haber penas, pueden haber condenas, entonces... Claro, hay que tener cuidado. Pues, por ejemplo, me gusta poner este ejemplo porque aparte esto en Indonesia además pasa, ¿no? Imagínate que de repente hay un terremoto, nosotros hemos construido una villa, tenemos inquilinos dentro y pasa una desgracia. O hay una inundación, que también es algo que por desgracia sucede a menudo en este país, ¿no? Y como no tengamos el SLF, y que para tener el SLF anteriormente tendríamos que haber procesado el PBG y todas las licencias que vamos a comentar hoy, pues claro, puedes tener un problema. ¿Y luego qué haces? Vas a tener una difícil solución a ese problema. Entonces, bueno, y luego por otro lado, aparte, que esto es más algo que la gente que esté viviendo en Indonesia, sobre todo en Bali, lo tendrá en cuenta, y es que el nuevo gobernador de Bali le ha declarado la guerra a las construcciones ilegales y a las construcciones irregulares.
Y al final algo que la audiencia tiene que tener en cuenta es que una construcción irregular no es el típico Warung o que al final son estos restaurantes que parecen un chamizo que están al lado de la carretera. Es que probablemente lo sean, pero no son solo eso las construcciones irregulares, es cualquier construcción que no tengan los permisos y las certificaciones necesarias, que son las que vamos a comentar hoy. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, por mucho que tengas un hotel, una villa genial, te la pueden derruir. Y eso además es algo que justo ha pasado hace poco, que además salió bastante en las noticias a nivel nacional, y que fue que en la zona de Uluwatu, en la playa de Bingin Beach, derruyeron un montón de villas, de restaurantes, de viviendas que no tenían el SLF o las que eran más antiguas, como anteriormente se llamaba, el IMB. Y da igual que seas extranjero, que seas indonesio, aquí no discriminan. Y básicamente pues derruyeron todas esas edificaciones. Entonces, bueno, que básicamente que la audiencia sepa que este tema es un tema con el que últimamente Indonesia se está poniendo cada vez más serio y sobre todo para los que están en Bali, pues que sepa que el gobernador de Bali pues realmente está metiendo mucha mano a todas las construcciones que no tengan las licencias bien gestionadas y al día. Sí, 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 ya, eso es cierto, ¿eh? Me ha llegado y la verdad que tiene su lógica. Yo un poco me he asustado, pero es que no es para menos, porque es que tiene sentido común. Ya sea que estés en España, Ecuador, Perú, Argentina, donde sea, es que si pasa algo, pues, o sea, quiero decir que lo tenemos que pensar con la lógica de nuestros países, ¿no? Cada uno con el suyo. Si en tu país no tienes estas licencias de construcción medioambientales, hay unas consecuencias, pues porque ha habido muchas veces la probabilidad es baja, ¿no? De que sucedan catástrofes naturales enormes, pero es que estamos en sitios, este es uno de ellos, que no es tan extraño, ¿no? Y como dices, de hecho, bueno, pues ha habido inundaciones y en Bali hace relativamente poco tiempo, y bueno, son cosas que suceden, en el día a día, o sea, cuando hay inundaciones igual no salen las noticias internacionales como algo catastrófico, pero igual se lleva un barrio entero, ¿no? Y dices, ostras, es que si no tengo, o sea, esto no te lo soluciona un seguro del hogar, ¿eh? O sea, que la gente dice, uy, con un seguro del hogar esto me vale. No. Pero No, bueno, y además un seguro, si no tienes las licencias que vamos a comentar hoy, no te cubren, no te además. cubre nada, El por seguro eso. O no sea, te que va a cubrir porque la edificación no cumple con la regulación y el seguro se claro. llama las manos. Y es que lo digo más que nada porque hay muchos bulos, ¿no? Entonces, bueno, pues por decir, oye, no, es que si tú tienes un esto, el seguro del hogar te va a pedir que te hagas todo en regla, lógicamente. Pero quiero empezar por algo que para mí es el principio. Vamos a definir, que la gente va a decir, venga ya, pero definirme esos conceptos, esas siglas, definirme esas licencias que yo necesito. Así que, bueno, ¿qué me puedes decir? A ver, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que entender que en Indonesia no puedes construir ni reformar un edificio sin procesar una serie de permisos que además se tienen que procesar de forma consecutiva. No son varias licencias y las tenemos que hacer de forma progresiva. Pero claro, antes de empezar a solicitarlo, hay cosas que el promotor o que el constructor o que la empresa que lo vaya a gestionar debe tener en cuenta. Pues por ejemplo, pues que tiene que tener la empresa con los códigos de actividad correctos, tienes que estar dado de alta en una zona, en un domicilio determinado. Pero bueno, vamos, si os parece bien, vamos a dejar esto para el final. Vamos a poner un poco de emoción porque si no, al final esto deja de tener chicha y bueno, me está haciendo el punto influencer, quizá. Sí, sí, ya te veo que estás en el punto, ya estás ganando Claro. audiencia, Marc. Sí, Así sí. que, bueno, sin duda, que yo por lo que entiendo, es verdad que vas a contar los permisos no necesarios, pero yo creo que lo que quieres decir es eso, que se quedan hasta el final para entender esa estructura legal previa que necesitan para empezar a solicitarlos, ¿verdad? Eso es, Ixa. Hay que tener claro esa estructura. Pero bueno, vamos a empezar primero por lo que realmente es el tema principal, ¿no? Del vídeo de hoy. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta, vamos a empezar y vamos a suponer que tu empresa reúne las condiciones previas que se tienen que tener, que las explicaremos al final, para poder hacer los permisos de construcción primero y luego de habitabilidad, vamos a decir. Entonces, vamos a empezar primero. Aquí un poco.
de paciencia porque esto va a parecer que es una sopa de letras, así que no os asustéis, pero que la vamos a ir explicando poco a poco. La primera licencia se llama PKKPR, o sea, en indonesio sería Persetujan Kesuhayan Kejegatan Pemafatan Ruang. Ya sé que esto parece un poco raro, pero bueno, básicamente lo que quiere decir es una aprobación de actividades espaciales, donde se confirma oficialmente el uso del suelo y que ese uso se puede hacer, o sea, que el uso del suelo se puede utilizar para la actividad que queremos desarrollar. Este documento establece que las actividades planificadas en el uso del espacio, por ejemplo, pues para el desarrollo de un negocio, de una villa, están de acuerdo al plan de ordenamiento territorial vigente. Esa es la primera. La segunda, el PL, que lo llaman aquí el Persutuyán Linkungan, que hay varios tipos, luego los explicaré en más detalle para no liar, que ya son bastantes siglas. Esta licencia es una autorización oficial emitida por el gobierno para asegurar que una actividad o desarrollo propuesto cumple con los estándares de protección y gestión ambiental. Esta licencia confirma que el proyecto ha cumplido con todos los requisitos de evaluación ambiental de acuerdo a las regulaciones de Indonesia. De esto también vamos a profundizar más adelante. Y luego, tercero, el PBG, que es lo que significa Persetuyan Bangunan Gedung, y esto es lo que más o menos sustituye a lo que se conocía antes como el IMB. Es el permiso de construcción propiamente dicho. Después lo vamos a hablar y yo lo voy a explicar en más detalle. Y luego el cuarto es el SLF, que es el Certificat Line Function, que este básicamente se obtiene ya una vez está la construcción ya terminada y finalizada, y lo que hace esta licencia es acredita que el edificio cumple con los estándares técnicos y de seguridad de Indonesia y que está listo para ser utilizado y para ser habitado. Entonces, está todo interconectado. Esto es lo más importante. Entonces, primero, vamos a repetir para que intentar dejarlo un poco más claro, ¿no? Primero, necesitamos hacer el PKKPR, porque sin el PKKPR no podemos obtener la licencia medioambiental. Pero luego, claro, necesitamos la licencia ambiental para hacer el PBG, porque sin la licencia ambiental no podemos procesar el PBG. Y luego, sin el PBG, no podemos construir legalmente. Entonces, si no podemos construir legalmente, no podemos procesar el SLF. Entonces, sin el SLF, no puedes usar, operar, alquilar ni registrar el edificio de forma legal. Entonces, al final, se tiene que hacer no se tiene que hacer toda la secuencia de licencias que estamos comentando ahora. Sí, sí, ya a mí me queda bastante claro, ¿eh? De momento. O sea, que yo creo, además, la audiencia ahora mismo tiene que decir, ostras, estamos aprendiendo bajas a indonesio, o sea, que es que estamos haciendo un completo, Marc. Pero bueno, entrando en materia ya veo que no hay atajos, es decir, como primero, ¿no? La estructura jurídica de la que ya hemos dicho que vamos a hablar después, que se opere de forma legal y después, bueno, estos cuatro pasos, ¿no? Lo único, como comentas, ya sé que lo estamos diciendo, y igual es redundante, pero sí que quiero matizar a la audiencia algo y preguntártelo también de paso. Yo entiendo que el IMB es antiguo, es decir, no están los dos, o sea, cuando dices todo el tiempo, ¿no? Es el antiguo EMB, yo también lo he comentado porque me suena que es así, pero en realidad esto ha desaparecido ya o sigue vigente. Vale, a ver, el IMB en sí ya no se puede procesar porque ha sido sustituido o reemplazado por el PBG. Quien haya tenido una construcción que haya hecho anteriormente y tenga el IMB, pues el IMB sigue vigente a día de hoy, pero ya no se puede procesar, ¿no? Ahora a día de hoy lo que se procesa es el PBG. Pero claro, vamos a decir que se ha sofisticado un poco el proceso y se ha vuelto un poquito más complejo. Entonces, el PBG ya no es solo un permiso para construir como era anteriormente, sino que incluye también criterios técnicos de estructura, de seguridad, eléctricos, accesibilidad, medio ambiente, protección contra incendios, etcétera. El objetivo es que todo edificio esté correctamente diseñado y no se comprometa la seguridad de las personas que van a habitar en ese edificio o en esa construcción. Vale, vale, entiendo, porque esto es bueno, yo creo que aclararlo, ese tercer paso, licencia, ¿no? Que se necesita. Entonces, yo creo que habría que empezar profundizando un poquito más. A mí por lo menos se me ha quedado cojo. Me gustaría hablar un poquito más,
sobre algunos conceptos. Por ejemplo, el primero, ese PKKPR, que bueno, yo por lo menos no sabía que existía y es verdad que mucha gente tampoco hasta que la oficina municipal lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué podrías contarnos más sobre este permiso? Pues sí, a ver, al final el PKKPR también es un permiso que ha surgido, pues como estamos comentando, hace bien poco, entonces es normal que muchos de la audiencia no lo conozcan. Entonces, bueno, por andar un poquito, el PKKPR es básicamente como el primer filtro, el primer paso en cuanto a esta serie de licencias que tenemos que obtener para poder homologar una construcción. ¿Qué es lo que hace este PKKPR? Lo que hace es verificar que la actividad que estás planeando, pues por ejemplo, que es el caso más común, pues construir una villa para luego alquilar, o un restaurante o un espacio de coworking, pues sea compatible con la zonificación del terreno. ¿Qué me refiero? Pues que Indonesia tiene zonas residenciales, tiene zonas agrícolas, turísticas, industriales, comerciales, y cada uno tiene sus propias reglas y ya están predefinidos. Entonces tenemos que adaptarnos a esos espacios como están predefinidos y a esas reglas. Entonces, si tu terreno no está en una zona adecuada, no podrás obtener luego el PBG. Entonces, como ya hemos dicho, incluso aunque tengas los planos perfectos, el dinero y todo listo, no te va a servir. Entonces, este realmente por eso es el primer paso, porque tenemos que asegurarnos que la actividad que vamos a desarrollar esté en una zona que nos lo permite. Entonces, vamos a ver, para que la audiencia lo entienda bien. El PKKPR garantiza que la actividad comercial planificada y la ubicación de ese edificio o de esa construcción estén alineadas con el plan de ordenamiento territorial que tiene Indonesia y con las regulaciones específicas de la zonificación. Por eso es tan importante entender la zonificación y hay que saber que esto es crucial y que ya hemos hablado de ello en otro capítulo, ¿no? Que luego, si no, pues vamos a pasar un link para que la gente lo refresque. Entonces, por ejemplo, si tu terreno está ubicado en una zona agrícola, en una zona verde, pues no podremos construir una villa, ni un restaurante, ni nada. Olvídalo. Entonces tenemos que tener cuidado. Y esto es una cosa que por desgracia pasa mucho, porque al final los terrenos agrícolas son los más económicos y parecen que estamos pillando una ganga, pero luego no, porque al final no podemos realizar ninguna actividad económica en ellos. No creo que muchos de la audiencia se vayan a vivir a Bali para plantar arroz, ¿no? Quieren hacer normalmente pues, algún tipo de prestación de servicio. Entonces, bueno, en conclusión, el PKKRR no aprobará ninguna actividad que contradiga el plan de uso de suelo designado, garantizando siempre que todo el desarrollo que se haga va alineada con las políticas espaciales y de planificación y ambientales de Indonesia. Ujú. Bueno, yo la verdad, ahora lo que dices del arroz, me estaba acordando que sí que tengo algunos casos conocidos bueno, al final han tenido que hacer plantaciones, o sea que no, no, no es broma, ¿eh? Yo no me, perdonar, no me quiero reír porque hay casos que, pues bueno, es una pena, ¿no? Es una pena que muchas veces por la impulsividad del momento me han ofrecido esto, está muy barato, el hombre me parece encantador y muchas veces no es que esta persona balinesa o de otras partes de Indonesia quiere engañarte, ¿eh? Muchas veces es que ni ellos mismos saben hasta, bueno, pues ellos igual han pensado en construir algo sin pensar más allá, ¿no? Muchas veces no se plantea esto, no es siempre que te quieran engañar, sino que, bueno, pues sí hay que tener un poco estas cosas en cuenta. Y como decimos, como bien has dicho, hay un vídeo maravilloso sobre terrenos, zonas, etcétera. Así que, oye, que vayan a la cajita de descripción. También lo vamos a dejar por aquí, por aquí. En algún sitio por aquí arriba va a aparecer, pero yo creo que no os tenéis que ir de este vídeo, así que vamos a seguir con este otro porque os interesa que yo lo sé. Así que se me ocurre que si, por ejemplo, Mar, mi terreno está en esa zona agrícola verde y quiero construir una villa, entonces yo me olvido, no me planto arroz, como hemos dicho. Sí, mejor te olvidas o te cambias a la agricultura, porque no se puede. Por eso siempre insistimos que antes de que hagamos un alquiler a largo plazo, un leasehold o compremos un freehold, que también hemos hablado de esas licencias en otro vídeo, que hagan una due diligence previa del terreno. Siempre lo más importante para mí, bueno, hay muchas cosas importantes, pero bueno, bueno, importante para lo que estamos hablando hoy, es revisar el mapa de zonificación que lo podéis hacer en el Badán Pertanam Nacional y confirmar la elegibilidad y la clasificación que hay, ¿no? Y ver si podemos realmente realizar esa actividad en ese espacio o en esa zona donde tenemos ese terreno que nos interesa. Pero bueno, no me voy a extender demasiado para que vean ese vídeo donde lo explicamos todo y por supuesto pues ofrecemos servicios para aquellos que estén buscando un terreno o que quieran hacer alguna compra.
Y como tú bien has dicho, no, nunca, para comprar un terreno, una propiedad, nunca hagamos las compras rápidas, no seas impulsivo y siempre hacer una due diligence antes, porque vas a evitar dolor de cabeza. Y esto es algo que ya sé, en Bali siempre lo que vas a encontrar es que os van a dar, bueno, en Lombok también os van a dar mucha prisa, que lo tenéis que hacer ya, que paga la semana que viene, que hay otra gente interesada. Eso es muy habitual, siempre pasa. Son, como decía un amigo mío, son unos correprisas. Pero tenemos que asegurarnos de que la inversión que vamos a hacer cumple con los requisitos y que estamos comprando realmente un terreno donde vamos a poder utilizarlo para lo que nosotros tenemos, para el plan que nosotros tenemos en mente y luego no llevarnos ninguna sorpresa ni ningún dolor de cabeza. Sí, sí, así es. Así que, bueno, por lo que dices, entendemos que las licencias medioambientales vienen después del PKKPR, pero yo creo que si te parece, Marc, después hablamos en profundidad de estas licencias, que es ese segundo paso, ¿no? Que has comentado antes, que primero yo creo que se quiere entender la conexión tan fuerte, ¿no? que tiene esta licencia con la empresa que deberían de tener creada. Yo creo que esto es un poco lo esencial que se deben de quedar, que como digo, hablaremos después. Pero en este apartado, que sí me gustaría profundizar un poquito más sobre las licencias, estos pasos y demás, tienen que situarse en el escenario de que ya está esa licencia medioambiental, ya hemos pasado SPKKPR, ya tenemos esa licencia medioambiental. Entonces, este tercer paso, el obtener el PBG, el antiguo IMB, ¿qué podrías decirme sobre este paso, sobre este tercer paso? Bueno, dando algunos detalles más y repitiendo la definición anterior, el PBG es la autorización oficial para construir. Pero no solo para construir, también pues para ampliar, modificar o realizar renovaciones importantes en una edificación ya existente. Lo que te puedo decir es que desde 2021 se gestionan todas a través del Ministerio de Obras Públicas, que se llama SIMBG, que luego es, por si alguien lo quiere buscar en internet, pues simbg.pu.go.id. Y algo importante, insisto, no se aplica solo para edificios nuevos, es también importante para renovaciones estructurales que se vayan a hacer en el edificio. Vale, entonces entiendo que sin ese PBG la construcción no debería de empezar, ¿no? Esto me gustaría volver a preguntártelo por si acaso. Claro, sí, sí, esto es importante. Entonces, el PBG es la licencia que a ti te permite construir. Entonces, no podemos empezar a construir hasta que ya esté procesada. Si no, podemos tener algún tipo de problemas, como ya ha pasado a gente que conocemos, ¿no? Pues, por ejemplo, que te puedan, que al final te viene la policía local, normalmente la SATPOL, te van a pedir el PBG y no lo vas a tener, y lo que van a hacer es te van a paralizar la obra, lo cual es un dolor de cabeza y te va a costar mucho dinero porque tienes que pagar, ya tienes los materiales construidos y como tardes mucho en procesarlo y tengas la cimentación, la estructura media, te puede un poco, bueno, te va a costar dinero y dolor de cabeza. Entonces te pueden paralizar la obra, te pueden sellar el edificio y luego te van a dar un periodo de tiempo para que lo proceses y como no seas capaz de procesar en un periodo de X de tiempo, pues te lo van a, te pueden solicitar la demolición del edificio. Y luego, aparte, pueden llegar a haber sanciones de hasta 3 años de prisión y multas de hasta el 10% del valor del edificio si hay daños a terceros. Imagínate que esto también es algo que puede suceder, ¿no? Que tienes un albañil que está trabajando ahí y que de repente pues tiene un accidente, que por desgracia pues los accidentes en la construcción son muy habituales. Como no tengas el PVG, vas a tener un problema bastante, bastante gordo. Entonces, bueno, es un Wow. tema serio. Y lo habitual en general, de todas maneras, vamos a ver, lo que suele suceder si la SATPOL o la policía local te encuentras que te van a paralizar la obra. Vale, Pero vale, luego, vale. claro, también imagina que tienes un terremoto, también tienes un problema gordísimo. Que al final estas cosas no parecen descabelladas, pero por desgracia en Indonesia, que le pase que tenga un accidente un albañil, que aquí aparte no cumple mucho las medidas de seguridad que tenemos en Europa, o que haya un terremoto, pues por desgracia en Indonesia no es tan descabellado. Sí, sí. Yo creo que la gente, la audiencia lo sabe, ¿eh? Porque bueno, pues van por las calles y ver los andamios un poco, pues son más rudimentarios, Claro, vamos a también de decir. bambú no se pone nada de seguridad, claro, al final Sí, sí, sí. hay más cosas Así que que bueno, pero antes de seguir con más detalles sobre el PBG, cómo conseguirlo, voy a hacer esta pequeña pausa, porque este proyecto solo crece gracias a esta comunidad Abolem.
Y ya he detectado, Marc, esto tengo que decir a la audiencia, oye, pero que estáis viendo capítulos, hay muchas visualizaciones sin personas suscritas. Y es que imaginad que mañana desaparece ahí este vídeo, tenéis que suscribiros, porque sí que es verdad que no cuesta nada, es gratis, es gratis. Y además es verdad que igual ahora no necesitáis un contenido sobre una licencia concreta que va a salir en el futuro y después igual al buscar nos volvemos a salir. Así que darle al botón, que como digo, aparte de que nos haga ilusión o no, que nos hace ilusión y nos anima a seguir adelante, esto también os lo voy a decir poniéndome seria. Es cierto que eso, que se nota el apoyo y que vamos a seguir hablando de todas las novedades que salgan. O sea, no solo de cuestiones cómo crear una empresa, no, no, es que estamos entrando al detalle de todo. ¿Vale? Así que suscribiros, activad campanita, compartidlo, todo gratis, de verdad. Así que bueno, nos encanta leer vuestras preguntas, hacerlas también. ¿Queréis mandarnos un WhatsApp? Lo tenéis en la descripción, nada más abrir la descripción es lo primero que tenéis. Así que el link y mandarnos, que nos mandamos spam, nos ponemos una lista de suscripción. Nada, o sea, no os vamos a promocionar nada, no os preocupéis, solamente lo que necesitéis, ceñirnos a eso. Así que, Marc, bueno, ¿qué te parece a ti? Yo creo que cada like nos ayuda un montón a seguir, ¿no? Totalmente, Isa. Además, te tocamos muchos temas como quitas, impuestos, permisos y bueno, podrían cambiar. Y la regulación además aquí es muy volátil y cambia de forma muy recurrente. Entonces creo que es mejor asegurarse que estén suscritos, pues en el caso que haya algún cambio, pues que siempre les salga el vídeo y puedan enterarse. Así que suscribirse es la mejor manera de mantenerse actualizado con Double M. Sí, sí. Y nada, Marc, vamos a bajar a tierra, nunca mejor dicho, ¿no? Esa tierra, volviendo a esas licencias del PBG, nos hemos quedado en ese punto de cómo conseguirlo, es decir, cómo es ese proceso. Vamos a explicarles un poquito más con el PBG para no dejarlo tan superficial. Entonces vamos a explicarle el proceso. Es un proceso complejo, es largo, no es tan fácil, pero vamos a resumirlo para que la audiencia lo tenga y no dejarlo tampoco muy complicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en esa página web que ya he mencionado antes, que es la SIMBG, y crear luego tu cuenta como propietario y con empresa. Lo puedes hacer en el OSS de tu PTPMA y para alguna persona creo que sea a nivel personal, siempre y cuando, esto lo pueden hacer siempre y cuando no lo vayan a explotar posteriormente, pues con su NPWP. Entonces, bueno, una vez subida la documentación técnica que hay que subir, que serían básicamente los planos que nos ha preparado el arquitecto, cálculos estructurales, planos eléctricos y de fontanería, sistemas contra incendios y otras especificaciones técnicas, pues todo eso lo subimos al sistema. Luego hay un equipo técnico local que se llama el TPA, que son ingenieros del gobierno, que van a revisar que estos planos y demás pues cumplan con todos los estándares y regulaciones indonesias. Una vez lo han procesado, normalmente siempre les gusta poner algún comentario, algún cambio, luego se clarifica, se le responde y una vez está ya todo claro, vamos al siguiente paso que es el pago de una tasa de retribución local. Hay que pagar una especie de impuesto que va a variar en función de la localidad, el tipo de edificio y los metros que se construyen. Una vez se hace el pago, se emite el PBG, que incluye también un QR oficial que significa que esta construcción está aprobada, que es válida y que ya podemos empezar con ese proceso de construcción. El tiempo que se tarda, pues bueno, esto varía, ¿no? Y depende un poco del equipo técnico, del número de clarificaciones que nos soliciten, de lo rápido que nosotros seamos también clarificando esas dudas que nos han venido. Puede ser, bueno, muy probablemente también suelen haber visitas de verificación, sobre todo que esto es muy habitual, sobre todo en Bali y Lombok. Entonces, bueno, dependerá un poquito de todo esto. Entonces, lo que sí que es verdad que normalmente se tardan unos meses en procesar. De acuerdo. Entonces, una vez terminada la obra, el cuarto paso, licencia, etcétera, entra en juego, ¿no? Sería lo que es el famoso SLF. Eso es, pero claro, el SLF hay que tener en cuenta que entonces, que recordar la audiencia, el PBG lo procesamos antes de empezar a construir. Una vez lo tenemos, empezamos a construir. Y el SLF se procesa una vez ya se ha terminado totalmente la construcción. Entonces, y una vez tenemos ese edificio terminado, procesamos SLF, que también se procesa
online. Normalmente lo que suele ocurrir es que hay una inspección técnica por alguien también, por otra persona del gobierno, pues para comprobar que lo que se ha construido coincide con esos planos y con lo que hemos propuesto nosotros a la hora de procesar el PVG y que luego pues se ha terminado bien, con unos buenos materiales y que el edificio es seguro para residir y para vivir en él. Entonces, el SLF, esto es importante que la audiencia lo tenga en cuenta, es importante tenerlo y que no podemos operar comercialmente ni alquilar ni utilizar esa vivienda hasta que no esté el SLF ya procesado y terminado. Entiendo, entiendo. Entonces, bueno, ya, o sea, serían esos 4 pasos, ¿no? Y yo creo que si te parece bien, antes de llegar al punto que nos hemos comprometido con la audiencia, es decir, qué forma jurídica tienen que tener si son extranjeros antes de ponerse a pedir licencias como locos, ¿no? ¿Cuáles serían, mi pregunta es, ¿cuáles serían los errores más comunes que ves un poco en esta categoría, ¿no? De, pues a la hora de solicitar licencias, a la hora de empezar construcciones, en fin, no sé qué nos puedes mencionar sobre ello. Pues sí, hay varios. Si quieres te menciono los más típicos. Pues primero, el más habitual es pensar que con un contrato de arrendamiento, con un leasehold, con un freehold, es bastante ya para operar una villa y realmente no lo es. Y luego pues muchas veces compran, alquilan una villa sin tener el antiguo UIMB o sin tener el PVG SLF y luego, claro, cuando tienen que obtener hay muchos pasos, es complicado y cuesta dinero. Entonces, esto es importante. Cuando vayamos también a alquilar nosotros una vivienda, una villa ya construida, tenemos que asegurarnos de que ya tiene o el IMB, si se construyó anteriormente al 2021, o que ya tienen el PVG y el SLF, si se construyó posteriormente al 2021. Bueno, y si no, que Luego, nos contacten, Marc, si no, que nos contacten para eso ver, porque igual siempre le lo podemos gusta mucho verificar y para vemos eso. qué se puede hacer, claro. Claro, y para luego también, oye, que asegurarnos que no nos están entregando una certificación falsa y demás, porque nosotros aparte siempre lo comprobamos en las páginas web porque hay un registro donde se puede comprobar. Entonces, bueno, ese es uno de ellos. Otro también, que es el más común que ya hemos comentado en el vídeo, es empezar a construir sin verificar la zonificación del terreno. Que eso es muy común, ¿no? O sin tener en cuenta si la empresa tiene la licencia adecuada para procesar y para llevar a cabo este negocio. Por eso también es un problema que suele suceder, porque recordar, no solo tenemos que tener la licencia o la certificación de habitabilidad de este PBG SLF, pero también luego la empresa tiene que contar con las licencias necesarias para poder llevar a cabo esta actividad. Luego, pues muchas veces vemos que no han procesado el PKKPR antes que el PBG, o hay veces también que contando a consultores locales que no procesan bien el PKKPR, también me lo he encontrado. Otro problema habitual también es usar arquitectos sin licencia oficial, entonces, claro, pues sus planos no son aprobados por los técnicos indonesios. O luego también pues no registrar la construcción, el SIMBG, y luego intentar regularizarlo posterior. Al final pues siempre lo hace, no sé, vuelve el proceso un poquito más complicado. Y luego, ojo, a ver, que la gente tenga en cuenta que muchas veces los errores no siempre vienen porque hay una mala intención o porque hay una mala fe. Simplemente, pues claro, la gente no sabe y se mete en estos líos, ¿no? Pues, por ejemplo, oye, pues compra un terreno confiando que el notario o que la gente lo están haciendo bien, pero claro, luego el terreno no es apto para la construcción o no tiene un historial adecuado en el BPN. Eso puede pasar y al final tampoco a lo mejor el mismo notario o el mismo agente pues no lo sabe, porque nosotros tampoco se lo pedimos a ellos tampoco lo miran y se queda ahí en el limbo y no se comprueba adecuadamente. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entiendo que para la audiencia esto puede resultar un poco abrumador, pero que no se preocupen, que para eso estamos nosotros, que nos pueden consultar en el link de WhatsApp, en la descripción del vídeo, por email, por donde les vaya bien, y que nosotros siempre les podemos ayudar, asesorar, y siempre van a estar a tiempo de poder enmendarlo, porque esto también, si a lo mejor ya hemos hecho la construcción y no hemos procesado nada, aunque ya hemos hecho ya la construcción sin el PVG,
se puede hacer a posteriori. No es lo mejor, no es lo adecuado, hemos tenido suerte porque no habéis tenido ningún problema, pero se puede hacer también a posteriori si ese es el caso. Así que no se preocupen, que nosotros le podemos siempre ayudar, enmendar y procesarles la licencia. Vale, vale, vale. Sí, sí, porque ya veo que tiene su complicación, que lo que siempre dices, ¿no? Que fuera de tu país no vale improvisar y menos ponerse la venda en los ojos, yo creo. Mm. Absoluto, absoluto. Y postergarlo nunca te va a llevar a nada. Así que bueno, Indonesia, tener en cuenta que ofrece, como siempre decimos, rentabilidades muy buenas, por eso viene mucha gente de fuera a invertir aquí, pero claro, eso no implica que no haya que seguir los pasos legales, ¿no? Hay que seguirlos y mejor desde el inicio, porque vamos a evitar también problemas en ese proceso. Porque podemos tener problemas no solo al final, cuando operamos, sino también en la construcción, como hemos hablado. Entonces, bueno, lo importante es que si se hace bien, los proyectos funcionan, las rentabilidades son buenas, se puede asegurar, se puede registrar y luego se podrá vender o subalquilar sin ningún problema. A ver, Marc, no sé si ahora es el momento que la audiencia estaba esperando, pero yo al menos sí, porque es el momento que quería buscar hasta ahora, porque es verdad que hablamos de licencias, de licencias, de licencias, y yo la verdad que quiero saber qué conexión hay con esa sociedad de capital extranjero que tengo en Indonesia, esa PTPMA, el PBG, los OSS, los KBLIs. Mira, yo de verdad, esa sopa de siglas con la que a veces sueño, porque nunca, de verdad, nunca había visto tantas, hasta llegar a Indonesia, tantas siglas. O sea que. Pero mira, antes de darte paso, sí que digo a la audiencia y matizo eso, que la PTPMA, como estoy diciendo, es una empresa de capital extranjero en Indonesia, que podéis además ver un vídeo específico, que lo dejo en el link, que lo podéis pinchar, pero no os vayáis del vídeo todavía porque esto es importantísimo, o sea, es que es la, vamos, es la base de todo, pero sí que es verdad que lo podéis pinchar en la descripción después, ¿vale? Yo voy a linkarlo por todos los sitios, pero importante que os quedéis hasta el final. Así que, Marc, dime, ¿qué estructura legal necesito antes de tener que empezar eso, a pedir licencias como si faltase un mañana? Genial, pues nada, te agradezco que me lo preguntes porque además ya sabes que a mí este tema me apasiona. Acá alguien de la audiencia pensará que está loco, como cómo le puede gustar a este hombre estas cosas tan complicadas. Pero bueno, sí que me gusta y por eso pues nos dedicamos a esto, ¿no? Pero bueno, entonces vamos al turrón. A ver, ¿os acordáis que el primer paso, ¿no? El PKKPR. Pues a ver, para procesar el PKKPR, primero tenemos que tener una PTPMA, ¿vale? Una PTPMA es una empresa de responsabilidad limitada y de capital extranjero, ¿vale? Es una empresa de dueño de extranjeros y creada en Indonesia, en la cual va a tener unos KBLIs, que los KBLIs, recordar, son los Clasificasi Bakula Pangan Usaha Indonesia, y que en castellano, pues básicamente son los códigos de actividad empresarial que deberían estar debidamente registrados en el OSS. Que ahora explicaré lo que es el OSS. Y es aquí donde se inician los procesos de licencia como el PKKPR. ¿Hasta aquí me he explicado bien? Sí, yo creo que yo, desde luego, como extranjera, lo he entendido. O sea, que es verdad que si yo quiero tener acceso a una licencia, lo que yo entiendo, tengo que tener una empresa, ¿no? Primero, antes de empezar con licencias, y sus códigos de actividad empresarial que estén registrados en esa plataforma OSS, que, bueno, que la verdad que tengo curiosidad. Y entonces ahí es donde entiendo que comienza a pedirse este sistema de licencias, permisos y demás, ¿verdad, Mar? O sea, si podrías, no sé, me gustaría, si puedes, por favor, explicarnos un poco más de esa plataforma OSS, que yo no la conozco. Vale, muy bien. Venga, vamos a hablar con el OSS. El OSS significa, y esto ya no es indonesio, es Online Single Submission. Es una plataforma en línea, es una página web gestionada por el gobierno de Indonesia, específicamente bajo el Ministerio de Inversión y Comercio y sobre la subdirección del BKPM. El OSS fue creado hace unos años para simplificar y digitalizar el proceso de obtención de licencias y autorizaciones comerciales necesarias para operar en Indonesia. Entonces, no solo estamos hablando Vale, entonces, bueno, en el pasado, que la gente tenga en cuenta, los propietarios de negocios tenían que lidiar
con muchas oficinas gubernamentales distintas, con gobiernos locales, distintos ministerios, agencias públicas, para hacer un papeleo en un sitio u otro, y era mucho más complicado. Entonces, lo que hizo Indonesia fue crear un sistema centralizado donde procesar esas licencias y para luego conectarlas, las licencias, vamos a decir, con los distintos ministerios donde se tienen que pedir esas licencias operativas. Y a la misma manera, también lo hicieron pues, para asegurarse que cuando una empresa solicite una licencia, pues asegurarse que todas las licencias o todo el proceso regulatorio y legislativo que se tenía que haber hecho anteriormente se han cumplimentado. Pues podemos decir, ponerte un ejemplo tonto, pues ahora, por ejemplo, si nosotros no hemos entregado todos los meses el reporte mensual de impuestos, nos va a venir en el sistema ya va a notificar que la empresa no está al día en la presentación de sus responsabilidades fiscales y por lo tanto no te va a permitir procesar luego las posteriores licencias. Entonces vamos a decir que te permite gestionar todo en un único portal que ayuda y que simplifica muchísimo el proceso, porque ya te digo yo que antes, que ya estábamos nosotros prestando servicios antes del OSS, era mucho más complicado, la verdad que ha sido una mejora importante, pero lo que sí que pasa ahora es que tenemos que asegurar que tenemos todo para atrás, bien procesado, ordenadito y al día, para luego pues, poder seguir pidiendo esas licencias. Entonces, bueno, tenemos que verlo como un registro online de empresas donde tenemos toda la información, todas las licencias y toda la información de la empresa y donde aparte, pues los distintos organismos que tienen que ver con una empresa por licencias y demás, pues se coordinan. Vale, o sea, es como una ventanilla única, por decirlo así. Sí, eso es, eso es. Yo como siempre digo, en Indonesia se está poniendo mucho las pilas con la digitalización y el sistema de OSS para mí es un buen ejemplo y forma parte de esa iniciativa para facilitar un poco el proceso de negocio, el hacer negocio y un poco el objetivo que han tenido con esto es intentar facilitar la inversión extranjera porque es verdad que antes había muchas quejas de que era muy complicado y realmente creerme que yo lo viví en su momento, que antes del OSS era todo mucho más complicado, ¿no? Ahora es todo mucho más simple y hay cierta transparencia que antes pues no había. Entonces, bueno, ahora al proporcionar una única puerta de acceso digital, pues el gobierno también lo que busca es agilizar el proceso de licencias, haciéndolo más rápido. Y luego también, oye, pues si te quedas stuck, ¿no? Si te quedas ahí bloqueado en un momento dado, pues vas a entender por qué. Porque luego normalmente cuando procesas esa licencia, pues vas a ver los pasos. Oye, pues este organismo me tiene que hacer esta licencia, pues vas viendo los pasitos cómo van avanzando. Entonces, pues te da también mucha mayor transparencia. Entonces, Vale. bueno, toda la información de la empresa, los permisos van a estar ahí, incluidas también pues el PBG, el PKPR, las licencias ambientales, permisos de uso de suelo, están todos integrados en esa plataforma del OSS, Mm. que será entonces nuestro punto central para gestionar y coordinar todos esos permisos. Vale, vale, vale. La verdad que me queda muy claro y yo, por ejemplo, entiendo que teniendo esa empresa, si registro mi KBLI, teniendo, ¿no? Pues la empresa y demás, o sea, todo en regla, ¿no? Entiendo que ya teniendo todo en regla, registro mi KBLI, ese código de empresarial, entonces tiene que tener relación con el negocio, ¿no? que voy a llevar a cabo. A ver, parece una pregunta un poco estúpida, pero es que mucha gente, bueno, pues no sabe cómo funciona Indonesia, ¿no? Y para tenerlo después, operar una villa o cualquier cosa, pues entiendo que tienes que tener un KBLI que sea correcto, ¿no? Sí, eso es. El KBLI está sujeto a un análisis basado de riesgo, ¿no? Entonces, depende de ese nivel de riesgo, pues tenemos que procesar o no unas licencias o no. Y eso depende del KBLI, de su riesgo, no de la ubicación. Entonces, tener en cuenta que cada KBLI determina los requisitos de licencia aplicables bajo este sistema de riesgo. Entonces, bueno, para que la gente lo entienda. Entonces, según este sistema, las actividades comerciales se registran en cuatro tipos. ¿Vale? Tenemos riesgo bajo, que es el más sencillo, donde no es necesario obtener ninguna licencia adicional. Entonces, pues cuando vamos a montar una empresa, es mejor siempre elegir, si es posible, pues actividades que tengan riesgo bajo, porque va a ser luego mucho más fácil esa posterior obtención de esas licencias operativas. Luego tenemos las de medio bajo,
que son pues licencias que tenemos que procesar, pero no son muy complicadas. Y luego tenemos medio, alto y alto, que sí que nos van a obligar a procesar licencias más complejas y que nos van a llevar más tiempo. Y luego, claro, pues todo eso está relacionado pues con el nivel de supervisión, el nivel de complejidad de aprobación gubernamental requerido, etcétera. Y luego también todo esto va a estar luego relacionado con la ubicación del negocio, porque tenemos que asegurarnos que en esa, lo que hablamos anteriormente, ¿no? Pues que en esa zonificación pues se puede llevar a cabo esas actividades relacionadas con el cableado. Entonces, por eso es tan importante y necesitamos aplicar ese PKKPR, que es ese primer paso para obtener la aprobación de la zona en la plataforma. Y ya hemos dicho, ¿no? Que para avanzar hacia permisos relacionados con la construcción, como el PGB, hay que obtener el PKKPR. Entonces, por resumir, el KBLI identifica que la actividad que se va a realizar y el PKKPR confirma dónde se puede realizar esa actividad legalmente. Vale, Marc. Entonces el sistema OSS, digamos que vincula ambos elementos mediante el enfoque, ¿no? Basado en riesgos y que una vez que el KBLI define la actividad y su nivel de riesgo, entonces este sistema a su vez activa la necesidad de verificar la compatibilidad espacial mediante esa primera permiso o licencia que se llama PKKPR que hemos hablado al inicio antes de pasar a esos permisos posteriores, o sea, como esas licencias ambientales, el permiso de construcción, el SLF. Yo creo que he hecho súper bien la lección, ¿no? Sí, exacto, muy bien, te lo estás aprendiendo bien, vas por el buen camino. Entonces, correcto, es así, sí. Y por eso vuelvo a decir lo mismo. Tu terreno está ubicado en una zona agrícola verde, quieres construir una villa, no vas a poder, porque no vas a poder procesar el PKKPR y no te va a aprobar ninguna actividad que contradiga el plan que tiene el gobierno de uso para ese suelo que tú has alquilado o que tú quieres utilizar. Entonces, ya hemos dicho que garantiza que este proceso garantiza que todo el desarrollo está alineado con las políticas espaciales y ambientales de Indonesia. De acuerdo. O sea, que retomando aquel segundo paso, el de la licencia medioambiental, que además yo te lo dije, vamos a dejarlo un poco también para el final con esa PTPMA, que lo expliquemos después. Aquí, ¿qué nos puedes decir en aquel segundo paso? Exacto, pues que nos saltamos un poco por no complicarlo demasiado, ¿no? Pues venga, ya creo que ha quedado bien todo claro este tema de las licencias, entonces venga, ya tenemos, vamos a suponer que ya hemos podido procesar bien el PKKPR y luego, claro, pues empezaríamos después con la siguiente etapa, que es una especie de screening, ¿no? Como que llaman pena pisán, para determinar si este documento ambiental que se requiere, que será el SPPL o UKLUPL o AMDAL, que estos son distintas tipos, perdón, de licencias medioambientales, y vamos a tener que usar, he comentado tres, pues utilizaremos una u otra en función del tamaño del terreno que vayamos a desarrollar. Y bueno, pues entonces tenemos que procesar estas licencias, que son licencias medioambientales, que van a estar también basadas en ese KBLI y en unos parámetros específicos, pues lo que ya he dicho, ¿no? Tamaño del terreno, tipo de edificación y demás. Entonces, ¿cómo funciona? Pues entonces primero se va a hacer una evaluación inicial donde se va a identificar el nivel de riesgo medioambiental que va relacionado con el tipo de actividad comercial que vamos a desarrollar. Como dije antes, pues va relacionado con esos KBLIs que hemos mencionado anteriormente. Entonces, una vez se establece ya la clasificación, en la clasificación, el sistema del OSS nos va a emitir una aprobación ambiental con compromiso, lo que llaman el Persutuyan Linkungan Dengan Commitment. Esto significa que la aprobación se concede de forma condicional y el titular del proyecto debe cumplir con unos ciertos compromisos, pues como completar esta documentación de esta licencia medioambiental antes de que la aprobación sea efectiva. Entonces, a través de este proceso electrónico, que vamos a hacer, como ya dije, todo a través del OSS, iremos conectando estas aprobaciones ambientales con otros permisos comerciales y de construcción como el PBG, garantizando así que las consideraciones ambientales que se revisen, al inicio y que estén que sean coherentes con todas las etapas del desarrollo del proyecto. Si nuestra audiencia es tan legalista como yo,
les gustará saber un poco el marco legal, ¿no? De este proceso, que viene regulado por el Ministerio de Medio Ambiente, que es el PERMEN LHK, con el número 22 del año 2018 y el PERMEN LHK número 26, que detallan los procedimientos para elaborar y evaluar los documentos ambientales, así como la integración de de estas licencias dentro del sistema del OSS. Entonces, bueno, cada caso es muy específico, incluso como ya he dicho, dentro de licencias medioambientales, pues hay tres, que va a depender un poco pues, del tamaño, actividad y demás. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es que contacte con un consultor serio, actualizado, como por ejemplo nosotros, para hacer esa consulta y mejor que os lo haga alguien que sepa, porque como ya vemos es un poquito complicado. Sí, sí, que aquí no vendemos el libro, vendemos enciclopedia entera, como ya hemos podido ver, porque desde luego a mí por lo menos me has ilustrado, o sea, realmente, o sea, he entendido perfectamente. Si la audiencia tiene dudas, insisto, pueden decirnos en ese link de WhatsApp, pero es cierto que, bueno, que está claro, está todo interconectado, o sea, y tú tienes que tener esa base jurídica, esa estructura, esa sociedad, esos KBLIs correctos, que todo esté dado de alta, empezar el proceso de licencias, en fin, todo tiene, pues eso, unos pasos y yo lo veo claro. Así que, Mar, para cerrar, me gustaría que nos contases, y sin entrar en modo comercial, cómo acompaña la Bolena a quienes quieren construir o regularizar su propiedad. Ya que lo has nombrado, pues te lo voy a preguntar. Bueno, lo que básicamente hacemos es todo el proceso, es gestionar todo el proceso, guiar al cliente durante, a lo largo de toda esta cadena de licencias que se necesitan. Entonces empezamos por la verificación del terreno, confirmamos la zonificación, gestionamos la construcción un poco la constitución de la empresa, los KBLIs, la registramos en el OSS. Una vez esté todo registrado y las licencias estén aprobadas, procesamos el PKKPR, luego procesamos las licencias medioambientales, hacemos un poco la coordinación de los planos y demás con el arquitecto, luego entregamos toda la documentación técnica a través de los OSS para procesar el PBG, y luego una vez el PBG está terminado, el cliente puede construir, y una vez la construcción esté terminada, le ayudamos a procesar el SLF. Entonces lo pueden hacer todo con nosotros. Eh, Al final nosotros pues tenemos un equipo interno especializado con abogados y demás y expertos en distintas áreas, para hacer todo el proceso de inicio a fin. Y no solo podemos ayudar a hacer ese proceso de inicio a fin, pero también a corregir situaciones pasadas, si estás ahí bloqueado en un permiso de más, un poco no solo lo hacemos, pero tenemos también a un poco a deshacer el nudo que hayas podido tener y a regularizar la situación para que luego puedas operar con tranquilidad. Vale, o sea que si alguien ya compró o construyó, entiendo, sin esos permisos, también podría llegar a legalizarlo, Marc. Sí, claro, no hay problema. Siempre que el terreno cumpla con los requisitos de uso para lo que lo queremos utilizar y de seguridad, pues no hay problema. Lo que sí que tendríamos que comprobarlo de antemano, antes de iniciar la regularización, para estar seguro de que podemos realmente gestionar el proceso con éxito. Y luego, si vemos también que hay alguna discrepancia técnica, pues para informar un poco al cliente para que sepa pues, que el proceso va a llevar un poquito más de tiempo pues, para deshacer ese nudo, ¿no? Y luego, por último, me gustaría también puntualizar que también asistimos también en procesos de clarificación de dudas con autoridades, ayudamos a las inspecciones, coordinando pues, documentos legales, técnicos y un poco pues, ayudando también a responder, ¿no? Y a preparar esa documentación necesaria para hacer estas licencias. Ujú, entiendo. O sea que, bueno, es un completo, desde luego, y yo creo que hoy también es un completo lo de hoy, porque se ha dado una masterclass sobre licencias en Indonesia, sobre todo el tema de construcción, y yo la verdad que me queda claro que sin un PPG no se puede operar, o sea, no se puede construir y tampoco se puede operar sin SLF. Así que son pilares para tener tranquilidad y valor legal, pero desde luego contando toda la cadena veo todo mucho más claro, ¿no? Porque a veces se habla de PBG y ya está, igual que se hablaba de IMB y ya está, pero es que la gente no sabe todo lo que hay detrás, y esto es maravilloso, ¿no? El poder entender cómo puedes llegar a obtener todo esto, ¿no?
Exacto. Y al final lo mejor es que si haces las cosas bien desde el principio, no solo te vas a evitar multas y dolores de cabeza, sino que también vas a aumentar el valor de tu propiedad y ganas también credibilidad y reputación en frente a tus inversores, potenciales compradores y todo tu network. Ujú. Así que bueno, ya sabéis, si estás pensando en construir, renovar, comprar terreno, Bali, Lombok, Sumbawa, etcétera, Flores, cualquier parte de Indonesia, hacedlo bien, informaos. Así que dejaremos, insisto, la información de contacto en la descripción del vídeo, incluyendo ese enlace directo a WhatsApp. Aquí tenéis aquí abajo el correo electrónico, no dudéis también si queréis, pero bueno, siempre más rápido es un WhatsApp. Y lo de que os he dicho siempre, dadle un like, que me mola mucho. Dejad vuestras preguntas, que de ahí salen próximos temas. Así que, Mar, yo por mi parte me despido. Muchas gracias a toda la audiencia y nos vemos en el próximo episodio. Muy bien, pues muchas gracias, Ixa. Ha sido un placer estar contigo, grabar este podcast. Creo que va a ser muy interesante para la audiencia y ya nos vemos en el siguiente vídeo. La verdad, como nosotros seguiremos ayudando a invertir, a construir y a hacer negocios con éxito, no solo en Indonesia, sino en otros países del sudeste asiático. Así que nada, muchas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.